temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy, tanta gloria me asombra. Me asombra.
confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llames más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy.
te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Muy buenos días. Una vez más, Dios los bendiga. Es grato estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Pero antes, invitarle también a que podamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y que Él pueda convencernos, que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas y así poder cambiar. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, te pido de todo corazón en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Haz tu obra con nosotros y que podamos entender tu palabra y podamos, Señor, ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en el libro de Marcos, capítulo 6, se describe que Jesús volvió a su pueblo natal. Ellos habían oído de que Jesús estaba sanando, incluso habían oído de que estaba dando vista a los ciegos, sanando a los sordos. En todo caso, cuando Jesús regresa a su pueblo, Él comienza a enseñarles a las personas acerca del reino de Dios. Pero las personas cuando fueron a verle y lo vieron una vez más, ellos dijeron, bueno, pero es Jesús, es el hijo de María, de José, es más, sus hermanos han vivido con nosotros, Él ha crecido con nosotros. En todo caso, creo que no hay nada en especial. Y debido a esa incredulidad dice que la Biblia que Jesús no pudo realizar ningún milagro. Aunque hubo gente que sí logró acercarse a Dios, pero otras que no pudieron. En Hebreos 11:6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice que tiene un galardón o una recompensa a aquellos que lo buscan a Él. Hebreos 11:6 dice así. En otra versión dijera una vez más, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creerle que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quizás nosotros tenemos una infinidad de maneras de creer en Dios, de cómo agradarle a Dios, pero en realidad solo necesitamos fe. O sea, tan solamente creer que Él existe, tan solamente creer en Él, que Él es, que Él puede hacerlo. Si crees en Dios, entonces también deberíamos de creer en su palabra. Deberíamos de creer en lo que Él dice en la Biblia, lo que está escrito, lo que Él nos puede enseñar. Por supuesto, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero se inventan muchas sus palabras, se inventan palabras, sus creencias. Pero sería mejor creerle lo que dice. Si leemos la Biblia y creemos lo que dice la Biblia, sería mejor porque en todo caso no nos equivocaríamos en saber lo que dice Dios hacia nosotros. Además, la Biblia dice que si nosotros le buscamos, tendremos esa recompensa. Es interesante que si usted se puede lograr acercarse a Dios, la cual está amplia con una invitación hacia todo mundo, es que si nosotros nos podemos acercarnos a Dios, la Biblia dice que Él hará que ese acercamiento, esa unión con Él, esa relación con Él, hará que tenga sus frutos, y es en la recompensa de sus promesas. Obviamente, quizás nosotros no podemos ver las cosas o no podremos mirar lo que vendrá a futuro. No sabemos imaginarnos, no sabemos lo que puede pasar.
pero en su determinado tiempo Dios lo hará. Dios es fiel a su palabra. Cuando nosotros permanecemos en lo que Él dice, entonces Dios lo hará. Hebreos 12:2 dice así, que la Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él determinará lo que empezó, Él hará lo que, Él concluirá lo que comenzó. No le trajo hasta aquí para que luego abandonarlo. No nació para luego que, en fin, bueno, viva como quieras. No, Él tiene un propósito para cada uno. Hebreos 12:2 dice en otra versión, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. De alguna manera somos probados, pero Él la perfeccionará nuestra fe. Si debe avanzar, debe crecer, obviamente. Él produce esa fe. Él pone esa fe en nosotros, ese sueño, ese anhelo. Quizás nosotros tengamos grandes retos, grandes desafíos, pero Dios es más grande. Quizás sus enemigos sean poderosos, pero Dios es todopoderoso, así dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Por eso les decía que Dios ha puesto ese anhelo, esa fe en nosotros y ese sueño que pone. Para nosotros puede ser imposible, vuelvo a repetir. Para nosotros puede ser que quizás no tengamos las relaciones adecuadas, los recursos necesarios, el talento. Pero Dios puede hacer lo imposible. Dios puede lograrle, aunque las probabilidades estén en su contra, pero Dios está a su favor. La Biblia dice que Dios lo hará, Dios nunca lo ha dejado. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, muchas veces no se puede imaginar que un padre o una madre puede dejarlo, pero si esto ocurriera, aun si este quizás sea lo último, ¿verdad? No se escucha estos casos, pero si esto ocurre, si esto ocurriera, Dios nunca lo hará. Él nunca te abandonará. La vida tiene muchas maneras de presionarnos, tanto así que nos puede hacer perder nuestros sueños, nuestros anhelos, las cosas que uno anhela en esta vida, por supuesto, incluso la pasión que a veces lo ponemos, a veces queda en segundo lugar y todas las dificultades comienzan a obrar en nuestra contra. Pero Dios tiene la forma de cómo revertirlo, de cómo hacer que lo que nosotros no podemos ver, de cómo hacer que las cosas que nosotros no podemos visualizar, Dios ya sabe el final. Dios sabe el final de las cosas, el final de los sueños que Él mismo ha puesto en nosotros. La Biblia dice que para gloria suya hemos sido creados. O sea, tenemos un fundamento de poder llegar en este mundo con algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero la clave no es que usted tiene que entender, no es que usted tenga que comprender todavía de cómo sucederán, como les decía, que realmente tenemos que todavía ver para creer. No se trata de eso. Sino que simplemente su trabajo es creerle. Es decirle a Dios, Señor, ayúdame, estoy aquí, necesito de ti. Haz de acuerdo a tu voluntad, creerle. Tú puedes tener la solución. Es Dios, hermanos. Cuando Dios habla, cuando Dios actúa, cuando Dios lo dice, entonces los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos sanan. Eso ha estado ocurriendo desde tiempos remotos hasta en nuestros días. Dios nunca ha dejado de ser Dios, nunca ha dejado de ser misericordioso. Él sigue siendo Dios, Él sigue obrando. Pero muchas veces nosotros nos sentimos distantes, nos sentimos muy lejanos. Pero Dios te dice, no te sientas así. Es más, yo te pido, yo he venido a este mundo para que tú puedas tener esta relación con mi Padre. Quiero que tú te acerques. En una oportunidad, dice
Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. A este hombre quizás le costaba acercarse a Dios. Quizás digo yo por el que dirán o por lo que estaba pasando. Pero él quería aprender. En todo caso, Jesús, cuando él le preguntó y le dijo, maestro, en otras palabras, como quien diciendo, enséñame. Entonces Jesús le enseñó. Por eso en Juan 3:3 Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Todos nosotros hemos nacido de una mujer, eso es cierto, pero otra cosa es nacer del Espíritu. Y es muchas veces lo que nos falta, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es aceptarle a Jesús como nuestro Salvador, es decirle, perdóname, Señor, perdona a todos los que me han ofendido. Señor, aquí te entrego mi corazón y te hago mi Señor. Lo que tú digas, yo obedeceré. Cuando usted le entrega su vida, cuando usted dependa de Dios, está en sus manos decir y poder acercarte. Este hombre quiso acercarse, obviamente con la idea de que Jesús le enseñara. Pero Dios está dispuesto. Él vino a este mundo para acercarnos a su Padre. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que puedan tener vida y vida eterna. No solamente la eternidad, también aquí una vida nueva. Mucha gente que todavía dice, bueno, en la eternidad será y tendremos paz. No, Dios quiere darnos una nueva vida en este mundo, en esta tierra. No nos trajo aquí para que podamos vivir y estar siguiendo, sufriendo. En todo caso, Dios quiere darnos lo que Dios nos ha prometido. Marcos 5:25 dice, pero que también había una mujer que se quiso acercarse a Dios, que se quiso acercarse a Jesús. Dice en esta parte, una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. El 26, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubieran servido nada. Al contrario, le iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Ella se acercó con fe. Ella se acercó a Dios y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos con esa fe. El detalle no está si tienes mucha o poca. Dios dijo que tenemos toda una medida de fe. Y ella usó esa fe y obtuvo su recompensa. La Biblia dice que aquel que se acerque a Dios con esa fe, tendrá su recompensa. Tendrá lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú crees en eso, si tú crees lo que está escrito, entonces tendrás tu recompensa. Obviamente Nicodemo le buscó por cuestiones de instrucción, de enseñanza. Y así tuvo esa enseñanza. Él le dijo, Jesús le dio la clave de cómo ser salvo. Y es lo mismo, esta mujer fue con una necesidad de buscarle por su sanidad. Y debido a ese acercamiento que tuvo a Jesús, debido a que él dijo, si tan solamente tocare el manto, tocare esta capa, entonces lo lograré. Y obtuvo su recompensa. En todo caso, surge la pregunta, ¿cuál es la necesidad que tenemos? ¿Qué es lo que nos puede llevar a acercarnos a Dios?
hay algo que necesitas de Dios. ¿Qué es lo que estás anhelando en este tiempo? ¿Estudios? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas parte de un trabajo, tu economía, en lo sentimental? Dios dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente, creyéndole que le hay. Pero muchas veces eso no sucede con nosotros y no tenemos la recompensa que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que quiero animarte que te acerques a Jesús. Quiero animarte a que tengas una relación con Dios. Verás de que Dios es bueno. Él nunca te fallará. Lo que Él ha prometido. Y es lo que yo quería transmitirte. Las promesas que Dios tiene para nosotros. En Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo, o sea, en esta comunión, en esta relación con esta mujer, luego que esta mujer le tocó y sintió que estuvo sana, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Preguntó. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho en todo caso, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En aquel momento, la costumbre judía, hermanos, en aquel momento, y creo que incluso los ortodoxos de hoy en día, la costumbre judía decía que una mujer y los hombres no deberían de tener un contacto. Incluso para saludarse no podían tener un contacto, debido a que esta mujer podría estar en su periodo. Entonces, debido a eso, nadie, tanto la mujer ni el varón, se podían tener este contacto. Por eso es algo que ella no debería de haber hecho según la costumbre judía. En todo caso, es por eso que ella comenzó a temblar, ella tuvo miedo en las consecuencias de lo que ella había hecho. Las consecuencias eran de que había una sanción muy, muy drástica. Y ella tenía miedo a que le sancionen, a que le apliquen estas sanciones. Es por eso que ella no sabía qué hacer al inicio, pero temblando dijo, esto hice. Y le contó a Jesús toda la verdad de cómo estaba sucediendo. Y Jesús va a decirle en el versículo 34, y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En otras palabras, Jesús le dijo, tranquilo, pusiste tu fe en acción y ya tienes tu recompensa. Está bien, has sido sana, tranquilo, vete en paz. Jesús tuvo esta misericordia con ella y ella recibió su sanidad. Hoy en esta mañana es importante que nosotros nos podamos acercarnos a Dios. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Usted necesita de Dios? Hoy necesita de Dios. ¿Usted lo necesita ahora más que nunca? Es cuanto dice que cuando nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente, no necesita de ningún intermediario, solamente necesita a Jesús como intermediario. Necesita a este hombre, a Jesús que vino a este mundo para hacer este efecto de unirnos a Dios contigo. Cuando tengamos, dice Hebreos 4:16, en otra versión dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Quizás tengamos ese concepto de que estamos lejanos de Dios.
Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice de que Jesús vino a este mundo para unir a Dios y al hombre en una sola y hacer algo distinto de nuestras vidas. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dicen, miraba hacia arriba. ¿Qué estaba pasando? Es que había un hombre llamado Zaqueo, un publicano. Dice que era de estatura bajita. En todo caso, él no podía apreciar la mucha multitud, mucha gente quería verlo cuando Jesús llegó a este pueblo. Entonces, él no podía acercarse a Jesús, no podía verlo a Jesús. Entonces pensó y dijo, me subiré a un árbol. Y hizo eso, se subió al árbol. Y comenzó a apreciarle desde el árbol. Entonces en Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le dijo, Zaqueo, ven, baja de ese lugar. Lucas 19:5, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Increíble, hermanos. Mucha gente califica que si tú eres pecador o que el otro es pecador. Es más, te califica y te dice, mira, ¿cómo? Si eres evangélico. O no, si eres católico. O no, si eres de otra religión. No se trata de eso. Se trata de que en todo caso, hermanos, todos somos pecadores. La Biblia va a decir que no hay ni uno que sea justo. Todos somos pecadores. Y si en algún momento tengamos nuestra recompensa es porque le creemos en Dios. Y si en un momento llegaremos a la vida eterna porque Él nos la regala de su misericordia, es que podremos ir a Dios. Usted ni yo nos merecemos. Usted ni yo nos merecemos de la gracia de Dios. Usted no se merece. Haga lo que haga, la forma que usted crea, la forma de que usted quiera agradar a Dios, usted no se merece. Pero Dios de su gracia, hará que usted pueda pasar la eternidad con Él. Para eso vino. Si bien es cierto, Nicodemo le buscó a Jesús por instrucción y la mujer con flujo de sangre le buscó por su sanidad. Y en este caso, Zaqueo, un publicano, le buscaba porque quería saber, quería verle. Quizás tengamos muchas formas de por qué queremos acercarnos a Dios. Pero la idea principal es de que solamente usted se acerque, que usted le acepte a Jesús como su Salvador y verá que Dios puede recompensarlo. La Biblia dice que los israelitas incluso tuvieron muchas dificultades para entrar a la tierra prometida. Dios les había prometido ese lugar, pero en todo caso, en Deuteronomio 7:21 le va a decir, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Dios es grande, es mucho más de nuestras dificultades. Dios está diciendo aquí en esta parte, está diciendo, voy a despejar, voy a librar, voy a hacer que tu camino, tu sendero, tu llegada pueda ser posible. Yo voy a pelear tus batallas. El cáncer, una deuda, el pecado. Quizás el pecado sea muy fuerte para ti. Quizás tú digas, no, yo no podré salir. Pero Dios dice, yo voy a pelear por ti. Las cosas que Dios quiere, muchas cosas pueden ser poderosas. El cáncer puede ser poderoso, este virus puede ser poderoso. Este virus está matando a muchas personas. Pero Dios dice, yo soy mucho más poderoso que eso. Yo tengo el control. Yo sé lo que puedo hacer. Acércate a mí. Lo principal que Dios quiere es que tengamos una relación con Él.
Isaías 45 dice, 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Lo que dice Dios es que Él va a pelear nuestras batallas, hermanos. Quizás ha habido momentos que usted ha sido lastimado y se siente desanimado. Pero Dios puede cambiar eso. Puede cambiar que esa dificultad a su favor. Le aseguro que al final del momento, todo lo que está pasando, usted dirá, para bien fue para bueno. Y usted se alegrará que Dios estuvo contigo. Usted se dará cuenta que Dios nunca le ha dejado. Lucas 5:5 respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo que estaba pasando es que tanto Pedro y todos los demás compañeros habían estado tratando de pescar y no habían logrado pescar. Pero Pedro le dice a Jesús, si tú lo dices, Jesús, si tú lo hablas, si tú lo pronuncias, si tú lo determinas, entonces no hay más nada. Yo hago caso a tu palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Todas las personas que se acercaron a Dios, todas las personas que por algún motivo se acercaron a Dios, tuvieron su recompensa. Es por eso que te animo una vez más a que te acerques a Dios. Acércate a Dios. Acéptale a Jesús. No te desanimes, no hagas comparaciones. Obviamente, quizás nuestro corazón es tan malo que tan solamente quisiéramos provechos. Pero no le pongas a Dios límites, no le pongas parámetros para que Él no pueda lograrlo. Dios dice que Él lo puede, pero si existe incredulidad, entonces Dios no podrá. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si te acercas a Dios, Él recompensará. Hebreos en otra versión, vuelvo a repetir, dice en Hebreos 4:16, con toda confianza acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más lo necesitemos. Seamos humildes, busquémoslo, agacha la cabeza. Ya es tiempo de que te acerques a Dios. No obres por el qué dirán. No obres porque, bueno, en fin, ¿qué hará? Creo que no lograré. Yo no soy religioso. Es más, yo no me imagino yendo a la iglesia. Acércate a Dios y verás que Dios te recompensará. Así que en esta mañana quisiéramos que podamos orar a Dios. Te invito a que ores conmigo. Y te invito a que le digas a Dios, te acepto como mi Salvador. Acércate a Dios. Verás que no te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir. Es verdad, es real. Quizás no podemos ver las cosas a futuro, pero cuando tienes a Dios, verás que Dios obrará por ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra. Y que toda persona que está haciendo esta oración y pidiéndote acercarte a ti, y pidiéndote perdón y diciendo, Señor, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor, y está orando a ti y diciéndote, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, en esta necesidad. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. Porque el que se acerca a ti, Señor, recibirá esta recompensa. Gracias por escucharnos. Gracias por oírnos en esta mañana. Oro por todas las personas que tienen necesidad, por todas las personas que están enfermos. Oro, Señor, para que tú los sanes en el nombre de Jesucristo. Sean sanos, Señor, por tu nombre. Sean sanos, Señor, por tus llagas fuimos sanados. Y así se cumpla, Señor. Gracias, Dios, por los que tienen necesidad, incluso de alimento también.
Señor, obra, Señor. Dale un trabajo. Señor, tú dijiste que aún los pajarillos están bajo tu control y tú los alimentas. Hoy somos personas, tus hijos, Señor, que te pedimos que tú nos puedas apoyar en este tiempo. Bendiga estos momentos y gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si escuchaste, si hiciste esta oración, yo creo que has nacido de nuevo. Y una vez más, Dios te bendiga. Amén. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Jesús, Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Me asombras. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ama